Bien, continuamos en nuestro programa Pulso Informativo que va de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde aquí en Onda Digital Perú. Nos pueden seguir a través de nuestra página web www.ondadigital.pe y asimismo a través de nuestras plataformas virtuales, tanto nuestra página de Facebook como nuestro canal de YouTube. Bien, continuando nuestro segmento Voto Informado, Voto Responsable. Contamos con la visita de Renzo Ibáñez, candidato al Congreso de Renzo Ramos, ya nos hemos acordado del amigo Ibáñez, de Renzo Ramos, candidato al Congreso de la República, con el número 22 por el Partido Aprista Peruano. Renzo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto, ¿qué tal? Te saludo y a todos nuestros amigos de Pulso Informativo. Bien, Renzo, quisiéramos pues comentar contigo unos puntitos de la coyuntura especial política que vive nuestro país, en especial en este contexto de carácter electoral, antes de pasar a tus propuestas, que sabemos que estás desarrollando algunas bastante interesantes. Lo primero es de que ya algunos augurios dicen que el APRA sí estaría pasando el 5% y podría por ahí incluir algunos ya futuros parlamentarios. El día de ayer don Mauricio Mull dijo que no solamente van a haber uno, van a haber 7, dijo, 3 por Lima, 2 por el norte, 2 por aquí, un entusiasmo bastante alentador. ¿Cómo está la campaña del Partido de la Estrella, Renzo? Bueno, lo que veníamos diciendo hace tiempo, nosotros estamos haciendo todo un trabajo de campo, estamos caminando todos los días, estamos conversando todos los días con los vecinos, estamos llevando las propuestas del aprismo y eso al parecer ha dado resultado y la última encuesta de Ipsos nos ha dado un 4.9%. Estamos entonces a un 0.1 para llegar al esperado 5%, pero yo considero personalmente de que ya ha sido superado el 5% largamente, porque estamos viendo campañas bastante fuertes de jóvenes en Chiclayo, que es el norte bastante aprista, en Trujillo también una campaña bastante fuerte de los jóvenes, en Cusco también tenemos jóvenes apristas como Darwin Urquizo, que está caminando, también está llevando las propuestas del partido. Entonces yo creo que el APRA ya está, de todas maneras va a pasar la valla y vamos a tener bastantes representantes en el Congreso. Eso ya creo que es un hecho. Es un hecho que el pueblo aprista va a responder entonces con sus candidatos y en especial con sus candidatos jóvenes, como lo has remarcado. Pero Renzo, ahí quisiera ir también unos minutitos, ya que estás tocando el tema de los candidatos jóvenes del APRA, ¿no? Entonces por ahí dicen que en el APRA hay 2 Renzos, un Renzo bueno y un Renzo malo. Renzo Ramos sería el Renzo bueno y Ibáñez, el Renzo Tutocayo, sería el Renzo malo, porque lo hemos visto siempre en varias intervenciones en los medios de comunicación, bastante virulento, bastante con ganas de aniquilar políticamente al adversario, y creo que inclusive con una conocida también de este programa, con la señorita Ames, tuvo un intercambio de palabras bastante fuertes y con varios candidatos también. ¿Qué ha pasado con tu tocayo? Y el hombre cree que ya está en el escenario ya de la Cámara de congresistas. Bueno, yo lo conozco personalmente a Renzo, es mi amigo, nos conocemos de bastante tiempo en el partido. Él es un joven bastante preparado, es un joven muy inteligente, tiene propuestas también bastante interesantes. Yo creo que probablemente las discusiones que ha tenido es parte del fervor político que se da en una discusión. Yo creo que no se debería llegar, digamos, a escaramuzas ni conflictos. Yo creo que lo más importante son las propuestas, pero probablemente creo que él es el más indicado para responder. Pero probablemente en algunos debates se pueden encender las peleas, qué sé yo, ¿no? Pero yo creo que... ¿Lo ves como parte de la campaña? ¿Del juego electoral, del juego...? No es parte... Yo creo que en general de todos los jóvenes apristas lo principal que estamos llevando son las propuestas. Y por ahí parte del fervor político ha podido devenir en algunas escaramuzas que yo creo que no han llegado a más, ¿no? Yo creo que no han llegado a más porque, bueno... Claro, salvo la de él, ¿no? Porque siempre hemos visto, inclusive en el anterior proceso eleccionario para las elecciones municipales y regionales, muchos cuadros apristas jóvenes, con mucha capacidad, con mucha experiencia, que muchos venían de hacer algunos estudios de posgrado en ciencias políticas en España, muchos que son inclusive profesores universitarios, con bastante capacidad teórica, con bastante capacidad política, sí, y también claro, con posibilidades de hacer políticas de gestión, ¿no? Y siempre se recordaba lo que nos contaban nuestros padres,
de ese espacio pues de lapra virulenta, lo que se llama vulgarmente los búfalos, ¿no? Entonces, de alguna manera, tu tocayo muchos han dicho, uy, ahí hay un búfalo, ¿no? Que Bueno, pero de alguna manera marcaba pues lo otro, que los apristas estaban proponiendo cuadros distintos, ¿no? Mucho más. Bueno, pero en el reportaje que sacó Rosana Cueva, al final del reportaje ella dijo, ¿no? Ha quedado claro que la mayor parte de insultos fueron hacia el candidato Renzo Ibáñez. Es decir, él ha sido, digamos, el que ha sido más insultado, que lo han estado insultando más, incluso la candidata del partido JP también le lanzó algunos epítetos en público y parece que nadie ha reclamado eso, ¿no? Pero muy aparte de todos esos temas, yo creo que debemos centrarnos básicamente en las propuestas, que creo que eso es lo que le importa a los ciudadanos. Bien, pasando a las propuestas, quisiéramos un poco detenernos en las propuestas del partido. Hemos escuchado al señor Mauricio Mulder plantear en cierta manera una agenda del APRA, ¿no? Que sí es cierto que el presidente Vizcarra es un presidente de facto, ¿no? Que no había cumplido constitucionalmente la salida, a pesar que el Tribunal Constitucional ha reconocido todo lo contrario, pero un presidente antidemocrático, y que si hubiese alguna posibilidad que él también lo considera remota, pero estaría también la posibilidad de pedir la vacancia. Entonces hay una posibilidad ahí de generar una fuerza obstruccionista de parte de los parlamentarios de la Estrella en este Parlamento Nacional. Bueno, yo ya lo he dicho antes en este programa, a mí sí me ha parecido la disolución del Congreso, me pareció inconstitucional porque se violó el artículo 134 de la Constitución, el artículo 120 de la Constitución, y evidentemente procedía una vacancia presidencial, ¿no? Pero yo creo que ya el Tribunal Constitucional ha dado un pronunciamiento y creo que debemos respetar ese pronunciamiento. O sea, a mí lo que me preocupa bastante es de que nosotros ya no podemos estar en una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hay temas muy pendientes que se están dejando de lado. Estamos viendo el colapso del sector salud, estamos viendo el colapso del sector educación, básicamente la infraestructura educativa en el norte, con una reconstrucción que no se ha dado, y nuestros niños del norte están estudiando en módulos temporales. Estamos viendo el tema de nuestros jubilados completamente postergados por tiempo. Entonces, si vamos a entrar a un congreso nuevamente a pedir una vacancia, nuevamente a estar peleándonos, discutiendo, vamos a seguir postergando temas importantes. Entonces hay un norte de parte del APRA en su agenda parlamentaria de gobernabilidad y de desarrollo, muy al margen del control político que se tiene que llevar adelante. Muy aparte de la fiscalización que se tiene, la fiscalización, el control político que se tiene que hacer a los ministros para que ejecuten su presupuesto y para que cumplan con su función. Muy aparte de eso, tenemos que tocar los temas que están pendientes. Tenemos proyectos pendientes de aprobación. Hay proyectos que se han quedado en el tintero y que con una confrontación nueva no se podrían materializar. Entonces tenemos que ir en el Congreso a trabajar, a buscar la concertación. Justo ya que pasamos al tema del tema del Estado y las políticas públicas, has tocado un tema bastante sensible en las últimas horas, el caso pues del tema de salud, ¿no? Y el tema de salud siempre golpea con su crisis a los sectores más vulnerables, sectores de menos capacidad adquisitiva, porque una persona que tiene una dificultad, un problema, bueno, se atiende en su seguro y si no lo tienen bien acá se va a Estados Unidos, ¿no? Pero la gran mayoría de nuestro país no tiene que acceder al sistema público de salud. Y hemos visto recientemente pues la muerte de una bebé por no tener en su zona de origen los implementos tecnológicos adecuados, ni el médico ni los equipos tecnológicos adecuados. ¿Cómo encaramos desde el Parlamento este déficit en la política pública de salud, Renzo? Bueno, es lamentable de que la muerte de esta bebé, yo me solidarizo con sus padres jóvenes además, que desde el padre ha comentado que desde noviembre ellos estaban pidiendo el traslado de esta bebé del Hospital Honorio Delgado de Arequipa al Hospital del Niño de Lima para que pueda ser atendida. Lamentablemente nunca se pudo dar ese traslado. Era un tema cardíaco, ¿no? Era un tema cardíaco y no se contaba con los equipos ni con los especialistas. Acá la gran pregunta es: ¿por qué necesariamente la tecnología, los especialistas tendrían que estar en Lima y por qué no podrían estar en Arequipa o en alguna otra ciudad del país? O sea, ¿por qué lamentablemente cuando hay problemas graves en algunos pacientes, por qué tienen que ser esperados a ser trasladados a Lima y por qué no está la infraestructura necesaria en las ciudades del interior del país? Entonces, cuando uno revisa las cifras, nos damos cuenta pues de que el sector salud solamente se ha ejecutado el 41% del presupuesto, y nos hemos dado con casos lamentables como la muerte de 1.800 bebés a causa de que no tenían incubadoras
y cómo los médicos del Instituto Perinatal de Lima, Materno Perinatal de Lima, fueron denunciados, fueron amenazados de ser despedidos cuando ellos denunciaron estos hechos, ¿no? Entonces, vemos pues un Estado que hostiga a los médicos para que no reclamen, un Estado que no atiende a los niños, a lo que son los más vulnerables ante esto, y desde el Congreso lo que tenemos que hacer es fiscalizar. Si la ministra que está no cumple con su función, pues tendrá que ser debidamente interpelada. Y tendrá que haber una concertación para que se resuelvan estos gravísimos problemas. Entonces, una noticia última del comercio. El 44.000 postas médicas, centros de salud del MINSA y de las Fuerzas Armadas están completamente en situaciones precarias. Estamos hablando del 55% de los centros de atención de primer nivel. Entonces, ahí es donde, digamos, el Estado tiene que invertir en esos centros de atención de primer nivel para... Llegan en su primera necesidad. Claro, exactamente. Para descongestionar, además, la gran demanda que hay en los hospitales, hay que fortalecer las capacidades y la infraestructura en los centros de primer nivel, en postas médicas, en los centros de salud, etcétera, ¿no? Pero Renzo, eso pasa por un tema de reforma del sector, de un incremento presupuestario y también pues de una reingeniería en este aparato público bastante vetusto, bastante complicado, donde vemos inclusive en los medios de comunicación, el año pasado nos daban 300 reportajes de que muchos de los médicos te daban la tarjeta y atendían al frente en su consultorio privado, y porque las propias OS y las propias entidades que tienen que hacer el control interno, de alguna manera también pasan por encima de la denuncia del ciudadano. O sea, es un sector bastante dificultoso en tema de gestión. Así es todo un tema es todo un tema de reingeniería que tiene que hacerse en el sector salud. La Contraloría pues tiene que cumplir el tema del control interno de los hospitales para que no pasen estas cosas. Y tiene que invertirse, ¿no? Se tiene que invertir en el tema de infraestructura médica, ¿no? O sea, la propia señora Molinelli, cuando fue presidenta de salud, lo dijo, ¿no? Desde el año 2011 no se ha construido un solo hospital en Lima, en el país, perdón. Entonces, ahí es donde tiene que ejecutarse el presupuesto. O sea, hay un 60% del presupuesto que no se ha ejecutado. Entonces, no podemos hablar de que se va a universalizar la salud, como a través de un decreto 2 millones se van a incorporar. Claro, que se van a incorporar cuando tenemos un déficit tan grande y no se ejecuta el presupuesto. Bien, Renzo, vamos a una pauta comercial y retornamos para seguir dialogando contigo sobre tus principales propuestas. Retornamos en Pulso Informativo. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Maestro, demuestra tu talento en el 11º concurso nacional magisterial de canto. Participa y llévate uno de los premios de 10.000, 5.000 y 3.000 soles. Conoce las bases y las fechas de las semifinales en nuestra web www.derrama.org.pe o en nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. No pierdas esta gran oportunidad. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Centro Comercial Polvos Azules, de todo para ti. En calzado, maletas, bazar, artesanía, artefactos. Seguridad permanente, 2 amplias playas de estacionamiento. Paseo de la República, 475 La Victoria. Visítanos en www.polvosazules.pe. Ven y cómprale al Perú. Cómprale a Polvos Azules, la primera fuerza comercial del Perú. Mari Carmen Alba, una abogada con carácter al Congreso. Marca la lámpara de Acción Popular y escribe el 23 de Mari Carmen Alba, porque en Acción Popular hay mucho fuego.
Renacimiento Unido Nacional. En el Congreso propondremos una nueva constitución, inclusión de las comunidades campesinas y pueblos originarios, el empresariado y la inversión, la restitución de los derechos laborales, sobre todo para los que se inicia. RUNA, el renacer en la unidad de una nueva nación. Al corazón, a la exaltación de España, mujer sincera, que por ti ella va a trabajar. ¡Vamos, Perú! Al corazón, a la exaltación de España, buena justicia, unas leyes que nunca tendrás. ¡Vamos, Perú, tú debes marcar! Este 26 de enero no te olvides marcar por Vamos Perú y escribir el número 18 de tu amiga Alexa Sánchez. ¿Cómo votar en las próximas elecciones? Busca el corazón en la lista. Marca el corazón. Escribe el 35 en uno de los casilleros. Es un mensaje de Karin Silva, 35 de Somos Perú. Vamos todos a votar por Vilma González, mensajera de Dios y vocera del pueblo, al Congreso de la República para el periodo 2020. Bien, continuamos en nuestro programa Pulso Informativo que va de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde aquí en Onda Digital Perú. Continuando pues con nuestro programa, seguimos pues con nuestro amigo Renzo, candidato número 22 por el Partido Aprista Peruano, Renzo Ramos, candidato con el número 22 del Partido Aprista Peruano, para seguir pues analizando y comentando un poco sus principales propuestas. Y una de las propuestas que lo dejamos en el tintero era el tema de la salud y la viabilidad de algunas salidas al respecto, a un tema tan crucial. Renzo, estábamos en ese tema. Sí, claro, como te iba comentando, un informe del Diario del Comercio ha señalado, ¿no?, que el 55% de los centros de salud de primera atención están completamente colapsados. Y lo que tenemos que hacer, es cierto, es toda una reingeniería del sector salud para que pueda atender a las poblaciones más vulnerables del país, ¿no? Tiene que fortalecerse bastante temas de infraestructura, tema de capacidades, incluso el tema de la meritocracia de nuestros médicos, para que a través de la meritocracia también ellos puedan aumentar el sueldo, porque muchas veces también se ha hablado del sueldo de las enfermeras y de los médicos para que esté, digamos, a la altura de su profesión, ¿no? Entonces hay que hacer toda una reingeniería en el sector salud, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que estoy en Villa María del Triunfo, he visto cómo, he sido testigo, el Hospital Materno Infantil de Villa María del Triunfo, las madres de familia. ¿En San Gabriel? Sí, ¿O en Villa María del Triunfo? En Villa María del Triunfo. Ya. Están dando a luz en Tripley, ¿no? En Tripley, y eso es una denuncia que se ha hecho hace bastante tiempo. Es un hospital que está abandonado hace 2 años, ¿no? Entonces, y toda esta situación se ve en todos los hospitales. Tú pasas por el Hospital Loaiza y ves a los pacientes y a los familiares haciendo cola, todo desde las 5 de la mañana. Cierto. Entonces, está colapsado completamente el sector salud. Entonces, ahí creo que el próximo Congreso tenemos que fiscalizar y tenemos que impulsar una reforma, ¿no? Y en ese sentido, Renzo, hay muchas críticas respecto de la ciudadanía, de los pacientes, y dicen, bueno, ¿qué hace un médico, un hombre que ha estudiado para hacer una cirugía, para recetar, un científico, en otras palabras, ¿no?, desarrollando temas administrativos, siendo director de un hospital? A veces hay muchas críticas respecto a eso, ¿no?, de la capacidad realmente de gestión
y de desarrollo administrativo institucional de una entidad de parte de un médico, ¿no? Entonces creo que en otros países, revisando yo algunas estadísticas, muchos de los profesionales son especialistas en administración en salud, los que dirigen los hospitales y las redes de salud. Eso también sería algo para poner sobre la mesa, Renzo. Claro, tiene que profesionalizarse bastante el sector salud, ¿no? Yo creo que esto es todo un tema de gestión, ¿no? Falta bastante gestión en el tema de salud, en el tema de los procesos de selección, en el tema de lo que te he comentado, en el tema de la meritocracia también de los médicos, para que vayan a través de la meritocracia poder aumentar el tema de sus sueldos. Falta el tema de la infraestructura médica, el tema de las medicinas, como lo ha señalado la Contraloría, que hay una carencia de medicinas para los pacientes. Entonces es todo un tema de reingeniería, y yo creo que es parte de todo un consenso que tiene que haber entre las fuerzas políticas y entre el gobierno, ¿no? Para hacer una reingeniería de todo esto. Ya que estás tocando el tema de la reingeniería en el aparato público, hay un debate también sobre el tema de la reforma del Estado, ¿no? Y tal vez uno de los instrumentos que van a coadyuvar a mejorar el rendimiento del aparato estatal es su informatización, su digitalización. Así es. Ese es un desafío que tiene el Estado Nacional, Renzo. Así es, eso es un tema muy importante, que además yo lo he estado estudiando bastante tiempo, el tema de la digitalización del Estado, lo que va a permitir que desde que un peruano nace, desde que un niño nace, el Estado empieza todo un tema de planificación de esta persona para poder controlar y para poder planificar políticas públicas. O sea, cuando un niño nace, desde que se inscribe ese niño en el RENIEC, ya el Estado tendría que tener una data de cuándo necesita el niño esas vacunas, cuándo necesita los micronutrientes para combatir el caso de la anemia, por ejemplo, y cuando esa persona va creciendo, cuántas plazas se necesitarían en la educación inicial, cuántas plazas se necesitarían en la educación escolar. Por ejemplo, si el Estado necesita saber cuántos enfermos de tuberculosis tenemos, cuántos enfermos de cáncer tenemos, cuántos enfermos de SIDA tenemos, se necesita una digitalización del Estado. Estamos con un Estado bastante burocrático, bastante arcaico, que lo único que produce es que un paciente sea atendido después de 3 meses, que no tengamos pues historias digitalizadas de los pacientes, ¿no? Entonces tenemos que empezar un tema de digitalización del Estado para poder aplicar mejor el tema de las políticas públicas, ¿no? Entonces vamos a permitir, con una digitalización del Estado, que haya un acompañamiento al desarrollo del niño y del adolescente, no solamente en el tema de la salud, vamos a acompañar al niño y al adolescente en el tema de la educación, ¿no? Y de esta manera, si digitalizamos el Estado, vamos a poder también agilizar los procesos en el tema de la justicia, ¿no? Porque se dan muchos casos, por ejemplo, de que hay personas que le ganan juicios al Estado, supongamos en los casos de los despedidos, ganan juicios al Estado. O la ONP. O la ONP, y para que estas personas recién puedan ver la indemnización que se le hace o que se le devuelve el dinero aportado, pasan años, ¿no? Y eso es algo de lo que yo no estoy hablando por hablar, es algo que es completamente real. Conozco casos personales de personas que le han ganado juicios al Estado hace 7 años y hasta ahora no reciben el dinero que les corresponde. Entonces, con una digitalización en el tema de la salud, en el tema de la educación, en el tema de la justicia, podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también, puntualizando ya, el caso de la seguridad ciudadana también, ¿no? Un informe del Ministerio del Interior daba cuenta de que un poco más del 50% de las comisarías en el interior del país no tenían el acceso a Internet. Entonces, ¿cómo combates pues la criminalidad? ¿Cómo combates las requisitorias? ¿Cómo combates todo este tema si no estás pues debidamente con esa infraestructura en línea, ¿no? Conectado con las demás instituciones públicas, ¿no? Entonces, eso es un gran reto que tenemos que hacer. Tremendas deficiencias que tenemos en el aparato público, y los retos del Bicentenario son esas, pues, querido amigo Renzo Ramos, que se tienen que dar, y eso va a necesitar pues consenso político en las fuerzas que van a ingresar al Parlamento Nacional. Y creo que tú, como un cuadro técnico, como un cuadro representativo de un partido también con historia, van a avanzar en ese sentido. Renzo, te dejamos un minuto para que te puedas despedir a tus amigos televidentes. Bueno, saludar a todos los peruanos que nos están viendo a través de las redes de Onda Digital Perú. Yo soy Renzo Ramos Pizá, estoy con el número 22, pertenezco al partido de Víctor Raúl Haya de la Torre. Somos un grupo de jóvenes profesionales que queremos hacer una renovación en la política, que tenemos propuestas bastante innovadoras y que estamos yendo al Parlamento
a hacer una concertación política para solucionar los grandes temas pendientes que tenemos en el sector salud, que tenemos para nuestros pensionistas, nuestros jubilados, que hasta ahora están postergados durante tanto tiempo. Queremos representar a esos niños que se están muriendo por falta de incubadoras, a esos niños que ahora no pueden estudiar en escuelas porque sencillamente el Estado no ha invertido en el tema de la reconstrucción del norte. Entonces, tenemos que fiscalizar, tenemos que representar y tenemos que hacer las acciones pendientes que se necesita en el país. Entonces, lo que pedimos es una oportunidad, El Partido Aprista se está renovando con nuevos cuadros jóvenes, profesionales, y estamos con toda la seguridad de que este domingo vamos a ganar y que vamos a tener una representación en el Congreso, pero siempre con la ayuda y siempre con el apoyo de los ciudadanos, que es lo que estamos esperando. Muchísimas gracias. Bien, estuvo con nosotros Renzo Ramos, candidato al Congreso de la República con el número 22 por el Partido Aprista Peruano. Un corte comercial y retornamos en Pulso Informativo.